La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Su maravillosa letra escrita nos dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del cual el que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y a todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de en la tribulación y en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa como que llevaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto en sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Puede sentarse. Qué precioso, ¿verdad? Es hermoso, hermanos, la palabra del Señor. Su lectura nos lleva a meditar. Solamente la lectura nos lleva a meditar grande y poderosamente en el misterio de todo lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Qué hermoso. Hemos dado una introducción, hermanos, acerca del libro de Apocalipsis. Para los que vienen por primera vez, Apocalipsis tiene que ver con una palabra griega que es apokalipsis, ¿verdad? Casi se pronuncia igual, pero su significado en griego no es igual que irlo a estudiar como en un diccionario español. Tomar la palabra apocalipsis tal como se escribe y estudiarlo en un libro de la Real Academia Española, un diccionario, un comentario, que tomar el texto original en la cual se escribió y profundizarlos, qué es lo que significa
¿verdad? Y todos sus derivados en ese hermoso sentido. Así que el libro de Apocalipsis significa desvelamiento, significa quitar el velo, y comienza no como un enigma incomprensible de condenación, sino como una majestuosa revelación de la persona y obra y soberana y gloria de Jesucristo. El verso 1 claramente nos da, hermanos, ese hermoso, ¿verdad? Pasaje que nos habla acerca de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándoselas a él también, y él por medio del Espíritu Santo a las iglesias. Y una de esas iglesias también somos nosotros, porque aquí el mensaje es a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal, a toda la iglesia del mundo. Y hablábamos acerca de que íbamos a estar viendo 4 puntos importantes en esta carta. Le estoy dando como una retroalimentación porque hoy terminamos esta carta. Veímos en primer lugar el prólogo de la revelación de los versos 1. Vimos el saludo, cómo se presenta, y la revelación en la cual Jesucristo da a Juan. Por ejemplo, vemos que le dice en el verso 2 que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Así que el libro de Apocalipsis realmente nos habla, hermanos, de las cosas que están pasando, de las cosas que ya pasaron y las que van a suceder pronto. El libro de Apocalipsis en sí habla, hermanos, de todo lo que tiene que ver con el sistema, con el cosmos, con las profecías que deben cumplirse, algunas que no se han cumplido, profecías mesiánicas, profecías que están ahí en la Biblia que todavía no se han cumplido y que deben cumplirse a cabalidad. Y dice claramente el ángel, el tiempo está cerca. Se le dice a la iglesia, el tiempo está cerca. Luego vemos, hermano, el saludo trinitario y la doxología a Cristo en los versos 4 hasta los versos 8. Vamos a leer el verso 4. Mire cómo se presenta Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que está delante de su trono. ¿Cómo se presenta? Con un saludo, ¿verdad?, trinitario, un saludo con una doxología hermosa. Todos nosotros debemos presentarnos también así ante la gente. El Todopoderoso te bendiga, que la paz de Dios reine tu vida y sobre tu familia y todo lo que tú posees. Qué hermoso saludo, ¿verdad? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. Qué hermoso saludo. Amén, hermanos. Es un saludo trinitario. Luego vemos la visión de Jesucristo glorificado entre las iglesias en los versos 9 hasta los versos 16, que ya los estudiamos, ya los vimos pasaje por pasaje. Y por último, la comisión del profeta y la clave interpretativa en los versos 17 hasta los versos 20, que es lo que nos va a ocupar en esta hermosa mañana. Así que nos vamos a ubicar ahí en los versículos 17 del capítulo 1 de esa hermosa Biblia que usted porta, la palabra de Dios. Nos dice el versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el que, el primero y el último. Qué hermoso. No temas, yo soy el primero y el último. La reacción de Juan, hermanos, ante la visión de la gloria no velada de Cristo es la misma del profeta bíblico allí en el Antiguo Testamento. Trasladémonos a Isaías capítulo 6 verso 5. Isaías capítulo 6 del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 6 versículo 5. Dice la palabra de Dios: entonces dije: ay de mí,
que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que no tiene labios, oiga, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire qué hermosa palabra. Sí que esa reacción del profeta Isaías es similar a la reacción que tiene Juan. Y cuando le vi, caí a sus pies como muerto. Pero no solamente eso, trasladémonos a Daniel capítulo 10 versículo 8. Daniel capítulo 10 versículo 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Mire lo que nos dice esta poderosa palabra de estos hombres: Isaías, Daniel, Juan. Ahora yo me pregunto, ¿cómo estos hombres de hoy, llámense apóstoles, llámense profetas, dicen ver la gloria de Dios y en lugar de pasarles como lo que les pasa a estos hombres, no les pasa nada? Entonces ahí donde uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Son inventos o será real? Pero estos hombres han experimentado algo terrible. Caí a sus pies como muerto. Isaías, un hombre de Dios, escribió 66 hermosos capítulos que todavía estamos estudiándolos, ¿verdad? No hemos terminado de leer el libro de Isaías. Esta semana creo que terminamos. Y uno se da cuenta lo que Dios le presenta, cómo se le presenta a Isaías el profeta, cómo estos hombres fueron usados por Dios, pero en esa magnitud de poder, frente a Dios, dijeron: soy como muerto. Dijo otro profeta: soy como perro muerto ante Dios. Y dijo también Salomón: mejor perro vivo que león muerto. Mire qué cosa. Así que aquí vemos en estos hombres temor reverente y una posición total ante Dios. Eso es lo que vemos. Y caí ante sus pies como muerto. Daniel, no, al ver la visión que está teniendo, su fuerza desfallece. Hombre, ¿y quién era Daniel? Era un consejero de reyes. Estaba en un bien vitaminado, hermano, con todas las vitaminas, con todos los 7 poderes, como dicen por ahí. Pero ante la presencia de Dios, hermano, cualquiera se quebranta. Cualquiera. Entonces Jesucristo responde con una compasión pastoral tan maravillosa. Y pone su diestra es su mano. Pone su mano sobre el hombre, sobre el ungido en ese momento, y le dice: yo soy el primero y el último, no tengas miedo. Qué bonito, ¿verdad? Imagínense, hermano, tener una experiencia como esa, de que estás en tu casa a la 1 de la madrugada orando y sientes que te ponen la mano en el hombro. Te para el corazón. Te para el corazón. No estamos capacitados. Si aquellos hombres describe como hombre muerto, nosotros diríamos: se murió. Se murió. Sí, hermanos, entonces coloca su mano derecha reconfortando sobre Juan y pronuncia la orden divina: no temas. Y es una palabra griega que es me provoi, no temas. Qué hermoso. Hermanos amados, ¿cómo está su corazón? ¿Lleno de miedo, de incertidumbre por el porvenir? No temas. Dice la palabra que Él es el primero y el último. Él es el que creó al hombre y lo puso en el jardín, y también lo expulsó del huerto del Edén, y también lo hizo ser un hombre superviviente. Y después de Adán han pasado miles y miles de años hasta nuestros días, y aquí estamos. Y nuestra generación, si Él lo permite, seguirá.
porque Él tiene el control. Él es el primero y Él es el último. Qué hermoso, hermano. Los científicos pueden decir muchas cosas y pueden causar temor en nuestra vida, pero la Biblia, la palabra clave es me provoi, no temas. Me provoi, no temas. La mano de Dios está sobre vuestro hombro. No puedes más, no temas, el Señor está con nosotros. Juan está como muerto ante los pies, por un temor reverente ante Dios. Nuestro temor debe ser reverente ante Dios y reconocerle que Él tiene el control de todo. No temas, sea lo que esté pasando, Dios tiene el cuidado. Dios tiene el cuidado, Dios tiene el control. Así que, hermanos, lo reconforta con esa hermosa palabra, no temas. Esto se autoidentifica con el nombre divino del Antiguo Testamento. Yo soy el primero y soy el último. Vayámonos a Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías 44. Isaías capítulo 44. Versículo 6, mire lo que nos dice la palabra. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios con D mayúscula. No hay Dios. Se identifica en el Nuevo Testamento como se presentó en el Antiguo Testamento. Yo soy el primero y el último. Pero no solamente lo dijo Isaías, lo vuelve a repetir Isaías en el capítulo 48, 4 capítulos más adelante. Leámoslo, por favor. En el versículo 12 nos dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Yo soy el primero, yo soy el último. Así que el fin de este cosmos, el fin de la tierra, Dios lo tiene, Dios lo sabe, Dios sabe cuándo será. Los científicos dicen que tantos años, bueno, han sacado películas apocalípticas que en su contexto bíblico están totalmente erradas. No tienen nada de Biblia. Toman algunos pasajes fuera de contexto teológico exageradamente a 100 años luz y sacan esas películas y la gente las empieza a ver, porque la gente mira más teleseries que estudiar las mismas escrituras. A otros les gusta escuchar a algunos maestros teólogos con líneas teológicas totalmente erradas. ¿Cuánto cuidado debemos tener hoy en día? Tanto cuidado. Porque usted viene y consulta todas las inteligencias artificiales que hoy hay, si usted quiere tener una buena inteligencia artificial, tiene que pagar la mínima, creo que anda de 5.500 lempiras para tener unas probaditas de crear videos de inteligencia artificial, imágenes, y todo, 5.000 lempiras y fracción allá al año. Imagínese usted las inteligencias artificiales que ya tienen acceso directo, las grandes empresas, y se cree, no me cree a mí, que una de las escasez del agua es que estas grandes máquinas están consumiendo el agua, ¿verdad? Eso es lo que se cree, que para poder enfriar esas grandes máquinas tienen que, bueno, exageradamente tienen que darle alimentación con agua para enfriarla, ¿verdad? Si la palma jala agua, imagínese usted lo que está pasando con todo eso. Así que, hermanos, en las ciencias bíblicas, como la cristología y la antropología, la santidad y la gloria de Dios abruman el ser pecador. O sea, la palabra aquí es pecaminosidad y fragilidad humana. Sin embargo, la gracia redentora de Cristo, hermano, restaura, inunda de paz al creyente. Pero cuando estamos alejados de Dios, si usted se fija y analiza en todo el contexto, la gente camina con miedo. La gente, hermano, vive encerrada. Bueno, vivimos encerrados. Nosotros en la caja pastoral estamos más encerrados que hay gente que ni sabe dónde está la caja pastoral. Pero una vez que entran se dan cuenta del
del búnker, ¿verdad? Que tenemos ahí. Estamos bien seguros ahí. No saben dónde está la casa pastoral. Muchos me han andado buscando dónde vive el pastor. Como miramos al fondo, ¿verdad? No tenemos ni la entrada aquí, ¿verdad? Entonces estamos en un búnker, pero bien protegidos. Entonces, hermano, pero mucha gente tiene incertidumbre. ¿Por qué cree usted que la mayoría de las familias están armadas? Hermano, usted va de casa en casa, si se hiciera un desarme en el país, hay más armas que gente. Mire, terrible. Si las autoridades empiezan a un desarme, hermano, y hay familias que tienen colección de armas traídas de diferentes países. Algunos lo hacen por lujo, ¿verdad? Como a quienes que les gusta coleccionar relojes, que les gusta coleccionar muchas cosas. Entonces hay muchos que coleccionan armas también, y de alto calibre. Algunos porque les gusta, otros porque son enojados, delicados y no le aceptan nada a nadie y le pegan un tiro a cualquiera. Ya ahí en ese sentido no le conviene tener armas. Alguien que es muy delicado, alguien que pasa sobre, no puede controlarse a sí mismo, no es conveniente, ¿verdad? Pero el mismo temor los hace tomar esas decisiones, ¿verdad? Porque usted va en su carro. Cierta ocasión iba con mi pastor y nos detuvieron varios ahí en la carretera, y lo primero que él hizo fue sacar un gran guarizama que andaba ahí. El temor, ¿verdad? Porque llevaba a sus hijas ahí. No va a permitir que le hagan daño a mis hijas. Sacó el machete, ¿verdad? Y entonces uno dice, es lo correcto, ¿eh? O es lo correcto. Tanta cosa que pasa por la mente. O que le hagan daño. Al final él se enfrentó a ellos y salió ganando él. Entonces, hermanos, hay situaciones que a veces no comprende uno. Así que hay mucha fragilidad humana acerca del temor, pero el brazo del Señor está sobre Juan, también está sobre vosotros, y nos dice: no temas. Hay mucha incertidumbre, hay mucho desfallecimiento, hay mucha situación, hay muchos díceres allá afuera con respecto a la venida de Cristo. Algunos no creen en el rapto, otros sí creen en el rapto, otros en la segunda venida, otros no creen, otros sí, y un montón de situaciones. Por eso debemos ir a la Biblia y estar confiando en el Señor, no tener temor, no tener duda. Se le dijo a Juan: no temas, no tengamos miedo, enfoquémonos nosotros en tener una relación con Dios bien vigorosa, fuerte, en tener una relación estrecha con Él. Y hermanos, y no miremos a los lados, no miremos hacia atrás, miremos hacia el futuro más glorioso, Cristo. Porque yo le voy a decir, hay doctrinas fundamentales que no podemos negociarlas con nadie, pero hay cosas, hermanos, que no debemos de perder el tiempo. La doctrina de la salvación, por ejemplo, es algo que sí debemos defender a capa y espada. Pero hay cosas, hermanos, por ejemplo, si hay que ponerse aritos o no hay que ponerse aritos, no pierda el tiempo en eso. Prediquemos a Cristo. Dios es el que tiene el control, y Él va a través del Espíritu Santo a obrar en la vida de diferentes formas. Pero cada quien, hermanos, vive su vida a su estilo y como mejor le parece, ¿cierto? Amén, hermanos. Usted es dueño de su vida y sus decisiones son muy personales. Ahora, respecto a la Biblia, sí debemos nosotros sujetarnos a lo que la Biblia nos diga, a cómo debemos vivir. ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? Bueno, hermanos, nos enseña claramente: no de vestidos ostentosos. De hecho, cuando Israel viene de Egipto, esta gente traían oro hasta en los dientes. Venían ricos de Egipto, porque el mismo faraón se los permitió: tomen todo lo que quieran, porque Dios así se los permitió. De tal manera que se crearon un becerro de oro, hermano. ¿Cuánto oro? Si hoy alguien se hallara ese becerro de oro, se hace archimillonario. No sabemos, yo creo que se los tragó la tierra con todo y oro. Los de Coré y sus descendientes, y el becerro se fue con ellos. Habría que ir al infierno a traerlo, pero ¿quién puede ir? Así que, hermanos, en el sentido pastoral y en su aplicación, el mismo Dios trasciende, el Todopoderoso, ante quien tiembla el universo. Es quien
hermano, extiende su mano amorosa para decirnos: no temas cuando estamos abatidos. ¿Cuántas veces hemos estado abatidos? Levanten la mano los que hemos estado abatidos. Muchas veces hemos estado abatidos. Decía el David: ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Hay muchas veces, hermanos, que nos sentimos que ya no tenemos fuerza. Y seamos sinceros, ¿cuántos alguna vez hemos pensado irnos del país? Levante la mano, con toda sinceridad. 1, 2, 3, 4. Solo 4 familias. Pero oiga bien, habemos aquí, póngale 15 personas. De 15 personas, 4 se quieren ir. Es una estadística bastante fuerte. No, 5, porque yo levanté la mano también. 5 personas de 15. O sea que de cada 15 personas, 5 se quieren ir del país. O sea que de 1,500 personas, 500 familias se quieren ir. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque hay mucha situación. Claro, usted se va a vivir a España, usted puede andar por las carreteras. Bueno, podía, porque ahora ya tienen miedo con los marroquines allá, ¿va? Les invadieron los marroquines y les metieron huevo a muchas cosas allá. O sea, ahora está tremendo. Los españoles están alarmados. Y bueno, yo le dije a mi esposa y a la familia: ahora veo más latinos que españoles. Los españoles están en peligro de extinción. Viven en residencias ya aparte y está lleno de latinos de todos lados. Y eso hace también la misma cosa de Honduras, el mismo peligro. Ya roban carteras. Y sabe que ahí hay una ley. La ley, hermano, le permite a todos robar 300 euros. Si este robó 301 euros, entonces le cae la ley. Pero si robó 300 euros o 300 euros para abajo, no le cae la ley y lo dejan libre. ¿Qué le parece? ¿Qué leyes, verdad? Hablamos de nuestras leyes en Honduras también. Y todo eso causa incertidumbre. Entonces la gente allá usa sus teléfonos para hacer sus pagos, transferencias, sus tarjetas de crédito, y las andan aseguradas. Entonces la gente, casi nadie anda efectivo. Se sube usted a los metros, se sube a los autobuses, todo el mundo anda sus tarjetas. Entonces evita que los ladrones, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos de hacer lo mismo. No andar efectivo. Y andar tarjetas que andan aseguradas, aunque pagues un seguro al año que te vas también a sacar los ojos. Casi $200, ¿verdad? Anual por una tarjeta. Pagas más de 3,000 empiras por una tarjeta. Terrible. Pero así funcionan las aseguradoras. Aseguras tu carro, aseguras tu casa, y después cuando se quema la casa no te la quieren pagar. Es lamentable, sinceramente. Entonces todo eso causa incertidumbre, causa temor. ¿Cierto, hermanos? Entonces vivimos en un mundo donde nos causa incertidumbre, nos causa temor, nos causa muchas situaciones. Trabajamos y los impuestos se van arriba. Tan exagerado que el empresario tiene que pagar aquí, tiene que pagar allá, hay un montón de aranceles. Si exporta, bueno, yo creo que han quitado aranceles que pueda beneficiar al empresario, está bien. Y el empresario debe beneficiar al consumidor también, excelente. Que todos seamos beneficiados, el gobierno, los empresarios y también el trabajador y toda la población. Eso es lo que queremos. Amén, hermanos. Hay bastantes empresas chinas. Entonces todo el mundo se van a los grandes bodegones que tienen los chinos, ¿verdad? A comprar de todo. Hay cosas baratas. Pero también dice que el dicho popular que lo barato sale caro. Entonces, hay muchas situaciones. Pero mire lo que nos lleva el versículo 18. Vayámonos al versículo 18 del capítulo 1. Y el que vive, mire qué hermoso, y el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo, alguien por ahí, me morí, dice, y San Pedro me regresó. Pues no, hermano, no es San Pedro que tiene. San Pedro está muerto. San Pedro, el apóstol Pedro tiene que resucitar.
y llegar a la presencia de Dios igual que nosotros. Aquí dice la Biblia: el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que estuvo muerto? Jesucristo. ¿Cuántos días? 3. ¿Resucitó? Sí, al tercer día. ¿A dónde está ahora? ¿En el sepulcro? No, está vacío. ¿A dónde vive? En el cielo, en el tercer cielo. ¿Con quién está? A la diestra de Dios Padre. Eso dice la Biblia. Y yo creo lo que dice la Biblia y usted también. Amén, hermanos. Así que vemos que Cristo proclama su triunfo absoluto sobre la muerte, el que estuvo muerto. Ahora hablemos de los seres humanos que han muerto de 6,000 años atrás. ¿A dónde están? En el sepulcro. Albert Einstein. ¿Quiénes? Aristóteles. Está muerto, ¿verdad que sí? Nerón está muerto. El presidente de Honduras, que desde 1900 no sé cuánto, está muerto, ¿cierto? Muerto. Y si alguien ha resucitado, también se volvió a morir. Porque hay gente que se muere a cada rato y vuelve a resucitar. Hay gente que dice: fui al infierno y vi al diablo y vi a esto y vi a lo otro, y vienen de ahí al infierno, juegan. Y vinieron del infierno y se apartan del camino del Señor. Y mire qué cosa usted. ¿Cómo es posible eso? Póngase a pensar. Alguien que fue en su cuerpo al infierno y estuvo en el infierno y miró las cosas del infierno y vino y las contó, y después que las contó se aparta del camino del Señor, ¿cómo le queda? O sea, las inventó y hay de aquel que se las creyó. Hermanos, debemos creer a la Biblia. Y el verso 18 dice: y el que vive está sentado a la diestra de Dios, y estuve muerto, está a la diestra de Dios. Mas he aquí, oiga, todavía, mas he aquí que vivo. Aquí podríamos hacer una matemática, ¿verdad? Menos por más y nos daría más. Dice: mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Haciendo esa multiplicación, siglos por siglo, nos sumaría ¿cuánto? ¿Cuánto es un siglo, hermano? Son 100 años. Multiplicado por 100, ¿cuánto nos da? Eso es infinito, hermano. Ahora preguntémonos: ¿nosotros podríamos vivir toda esa edad aquí en la tierra? No, hermano, podríamos vivir 100 años, un siglo. A 120, pero hermanos, pegadita la piel a los huesitos y delgadito, por más que se alimente, ¿cierto? Hasta 120 años. Pero dice: el que vive por los siglos de los siglos. No es de gloriarnos en Cristo, hermanos amados. No es de glorificar a Dios, el que estuvo muerto y ahora vive y por los siglos de los siglos. Amén. Todavía dice: amén. Y tengo las llaves. ¿Las llaves de qué? De la muerte y del Hades. ¿Qué es el Hades? Es la sepultura. Sí, esas 12 cuartas, siempre mencionan 12 cuartas. Había que sacar la medida de las 12 cuartas. Porque yo le decía a un muchacho cuando fuimos allí a una sepultura, a hacer una sepultura, hermano, 12 cuartas, digo, estoy allí. No, es que ahora han cambiado, dice la forma. Ahora tú puedes hacer una mansión y ponerla. Ah, bueno, ya no 12 cuartas para abajo, ahora lo dejan arriba. Sí, lo puedes, ¿verdad? No, yo quiero que me entierren, le digo a mi esposa, 12 cuartas hacia abajo, en la pura tierra, por si revivo escarbando salgo. Son bromas, ¿verdad? Pero y después me siembran un llanito por encima, florecitas, así como es allá en Estados Unidos, ¿va? Pero no quiero que me entierren así como allá en España. A las familias se las entregan en un jarrito. Tenga, aquí está. Terrible, polvito ahí. Después lo van a tirar al mar y se lo lleva el mar. Y si quieren que lo entierren, tienen que pagar 100 euros mensuales por vida por ese muerto. Entonces mejor sale más barato que lo quemen. Nosotros tenemos el privilegio que podemos escoger si en una lápida, si en la pura tierra, o le hacen lápida abajo. Qué privilegio, ¿verdad, hermano? Así que hay que privilegios hermosos de vivir en Honduras también. En España no se hacen las baleadas tan ricas que se comen aquí. Los pollos chucos que se hacen aquí no se comen allá, hermano.
Allá se come carnita así, medio tirada al comal y rojiza y con sangrita cayendo y esa es la mejor comida, dicen ellos. A nosotros nos gusta la chuleta que vaya hasta quemadita y tostadita, ¿verdad? Frita. Mire qué diferencia. Allá solo pude probar la comida yo de los ecuatorianos. Los ecuatorianos similan a la comida de nosotros. ¿Qué comida? Las fritangas. Porque es lo que nos gusta a nosotros. Las fritangas para luego andar la presión a 600, a 300. O el azúcar a todo vapor. Entonces, hermanos, mire qué interesante. Cristo proclama ese triunfo glorioso. Él es el viviente. Aquí la palabra en griego es opson, poseedor de la vida. Y esto es, estuve muerto. Señala la realidad histórica de su sacrificio en la cruz del Calvario. Opson, estuve muerto. Qué bonito, hermano. Buda está muerto. Los dioses que se han inventado están muertos. El fundador de los adventistas se palmó. José Smith se palmó, murió. Pero Jesucristo vive por los siglos de los siglos, que es la cabeza de la iglesia y que pasea sobre la iglesia, como dice en el libro de Apocalipsis. Que vamos a llegar a ese pasaje hermoso. Qué hermoso, hermanos, amén. Así que vivo por los siglos. Esto afirma su resurrección e inmortalidad victoriosa. Dice, tengo la llave de la muerte y del Hades, o sea, del reino de los muertos. Mire qué interesante. No la ciudad de los muertos, el reino de los muertos, dice la Biblia. El reino de los muertos. Porque para nosotros y para muchos, cuando se muere la persona, ahí se acaba todo. Y como cristianos lloramos muchas veces amargamente cuando hemos estudiado la doctrina de la resurrección, cuando hemos estudiado la vida, hermanos, de los que duermen. Claro, en el término que nosotros conocemos, dormir, que es descansar, que es reposar en una cama con aire acondicionado a 23 grados, ¿verdad? O 20, 16, qué sé yo, y bien agotado, que solo las naricitas sacamos. Qué vida esa, ¿verdad? Por eso es que es difícil. Muchos no vienen a la escuela dominical por eso, están dormidos. Entonces no en ese término, sino en alguien que muere. Y la muerte, dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Entonces la muerte es un aguijón. ¿Y qué es un aguijón? Es una punta de lanza que atravesaba el cuerpo de la persona. Y eso causaba dolor. Un dolor ingrato, hermano. Que lo atraviesen con una lanza. En la guerra se daba todo eso. Tiraban lanzas y atravesaban el cuerpo de la persona. Pero dice Pablo, como buen soldado, como militar, como un hombre diestro en las espadas, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Referente a la victoria de Cristo. Jesucristo fue atravesado con una lanza cuando Él estaba en la cruz. Atravesó todo su costado y llegó al corazón. Y cuando llega al corazón, le estalló el corazón y salió de su cuerpo agua y sangre, representándolo el lavamiento completo de cada uno de nosotros en su sangre y en agua. ¿Cómo es el Señor? Porque el agua es un elemento que da vida, ¿cierto? Una persona puede vivir hasta 40 días sin comer nada, pero sin beber agua. Lo dudo. Solamente Dios puede soportar, o que ese cuerpo soporte vivir sin agua 40 días. No, hermanos. Yo les aseguro que nos tragamos la misma sangre. He visto una película de los chilenos que quedaron atrapados en las ¿cómo se dice? Le sacan el oro, ¿ah? Las pinas. Y ahí se ve todo. Bueno, en las películas, ¿verdad?, le ponen claro. Pero como ellos se sacan la sangre, se la toman. Del uno, del otro, del otro. Y no pasaron 40 días. Entonces, hermanos, el agua, tener sed, esto representa algo hermoso. Tener sed de Dios.
Tener sed de Dios, lo que hablábamos ayer. El estar enamorado. Muchos se alejan de Dios y no les da sed. ¿Por qué no les da sed? Porque ya no están enamorados. Pero ¿qué es tener sed? Una sed, hermanos, que no importa cómo, si está caliente o está helada o tibia, se la toma. Porque esa sed que el cuerpo tiene de agua, imagínense, el alma tiene sed de Dios. El alma debe tener sed de Dios. Debe tener sed por Él. Así que, hermanos, esa es el reino de los muertos. En el mundo antiguo, quien posee las llaves tiene la autoridad soberana al acceso de la liberación. Y es Cristo que nos dio a nosotros ese acceso, liberándonos del pecado, de la esclavitud. Dice la palabra que nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres en el Señor. Ya no somos esclavos del temor. Ahora somos esclavos por amor voluntariamente de Cristo. Amén, hermanos. Ahora, en las ciencias teológicas como la cristología y la soteriología, que tiene que ver la Cristo y la salvación, aquí, y también puede la ciencia de la escatología, que es el que estudia los advenimientos, los tiempos que deben acontecer. Cristo derrotó el pecado y la muerte en la cruz. Él posee, hermano, el monopolio absoluto sobre el destino final de la humanidad. La muerte ya no tiene la última palabra. Qué hermoso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sepulcro, tu victoria. Él tiene la absoluta palabra. Es Cristo. El médico te puede decir, ya solo te quedan 6 meses de vida. Sí, porque Él diagnosticó por todo lo que ve y sacó un estudio. Cierto. Pero Dios, que es soberano, que es maravilloso, si Él quiere, que no está obligado a sanarte, que es el problema en nosotros, creemos que Dios está obligado a contestar lo que yo quiero, lo que yo pido, lo que yo deseo, o sea, en otras palabras, complacer mis caprichos. Dios no está para eso. Dios está, si Él quiere en su soberana gracia sanarme, gloria a Dios, y si no, moriré alabando a Dios. Eso es lo que a nosotros nos hace falta. Llegar a ese estado de decirle, Señor, no estás obligado a responder nada. Yo aquí estoy adorándote por gratitud, por amor a ti. Te amo tanto que esta enfermedad no va a impedir de que yo te adore. Pero ¿qué pasa con muchos cuando enferman? En medio de su enfermedad, quítame la vida. En medio de la enfermedad, ¿por qué? En medio de la enfermedad, mira la iglesia. En medio de la enfermedad empezamos a claudicar. Empezamos a decir tantas cosas. Cristo no empezó a decir, ¿dónde están los discípulos? ¿A dónde están los 12 apóstoles que andaban conmigo? Yo estoy colgado aquí en la cruz. ¿A dónde están? ¿A dónde están las multitudes que yo sané? ¿A dónde están aquellos hombres a quienes yo les hice milagros? ¿Verdad que Jesucristo no empezó a decir nada de eso? Dijo, Padre, sí dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero Él estaba llevando el pecado de toda la humanidad. No era nada fácil. En el monte Getsemaní, Él tiene una experiencia preciosa. Lloró como gotas de sangre. Lloró como gotas de sangre. No lloró gotas de sangre. Poderse imaginar el dolor que Él sintió cuando aquellas lágrimas salían de su rostro. Eran lágrimas que quemaban sus mejillas de dolor. Por lo que venía a su vida. Por lo que venía a Él. Y Él dijo, Padre, si es posible que no pase esta copa, sería bueno, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y luego está en la cruz, clavado, y diciéndole, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Hermanos, ¿y nosotros? Ay, hermano, mire, yo no voy a la iglesia porque te dio un dolor de cabeza. Y ese bullón que hacen en la iglesia, mira, así se dan a conocer mucho. Que todo les molesta, ¿sabe por qué? Porque su corazón no hay enamoramiento, porque andan vacíos, porque su corazón está lleno de otras cosas y no le dan cabida. Y la palabra de Dios incluso dice, no haya cabida la palabra de Dios en ellos. Hermanos, el creyente no debe temer a la muerte física ni a la tumba. No debemos temer a eso. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él lo dijo claramente. También Él dice,
no sé qué escoger, si estar arriba o estar aquí abajo, pero mientras yo vivo aquí, debo predicar el evangelio. Hombre, estos hombres pedían segundos más para predicar la palabra de Dios. Cada momento que pasaba lo aprovechaban al máximo. Imagínese usted estar en una tumba del pozo más adentro, con grilletes, con cepos, hermanos, en sus manos, sus pies, y estar más adentro y dictar la palabra, donde Lucas estaba arriba. Escribe, hermanos, no. Nosotros estamos en una oficina con aire acondicionado y no escribimos ni el día a día nosotros. Que pueda que sea de mucha bendición para nuestros hijos. Primer día de trabajo, cómo se siembra la palma. Hombre, tal vez le sirve de manual a nuestros hijos el manual de cómo sembrar palma. Hombre, cosas tan pequeñas, ¿verdad? Y ahora como está la tecnología, vayas a una imprenta y que le hagan un librito, cómo sembrar palma. ¿Quién no va a comprar? Yo lo compro. Tal vez me compro una manzana por ahí y me vuelva sembrador de palma. Amén, hermanos. Deberíamos de escribir. Y estos hombres, con grandes sacrificios, hicieron esto. ¿A dónde? La mayoría de las cartas de que el apóstol Pablo escribió, las escribió en la cárcel. Y cree usted que en la cárcel le llevan a uno Coca-Cola. Tráigame una Coca-Cola. Sáquela, la más helada que tenga. ¿Cree usted que a Pablo le daban la mejor taza de café expreso americano? Tráigame el cafecito ahí. ¿Cómo lo quiere? Cafeinado, tráigame. No, hermano. Déjamelo con lechita. Mejor que sea en granita. Estaba en la cárcel. Estaba preso. Nosotros, hermanos, estamos libres. Nosotros gozamos de libertad. En Cristo gozamos en libertad, hermanos, cívica, por así decirlo. Y aún así muchos caminan presos. Presos en sus pensamientos, presos en incertidumbre, presos en inquietud, presos en tantas cosas. Que debe ser libre de todo eso. Jesucristo es el dueño de las llaves de la Hades también. Es el que tiene el control y dirá: vamos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y se abrirán esas tumbas. De miles y más de miles de 600 años se levantarán. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Lo dice la Biblia también. Así que nuestro futuro y eternidad está seguro en sus manos victoriosas. Descansemos en el Señor. Y esto nos lleva al último pasaje del capítulo 1. Creo que nos faltan dos más. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Este versículo contiene la clave hermenéutica y el bosquejo divino debidamente inspirado de todo el libro de Apocalipsis. Se la describo en tres. 1. Las cosas que has visto. Esto tiene que ver con la visión del Cristo glorificado en el capítulo 1. Del que vive, del que estuvo muerto y que reina ahora por los siglos de los siglos. Y lo puede ver en el versículo 2 y el versículo 3. Luego, hermanos, las cosas que son. O sea, esta es la condición espiritual presente de las 7 iglesias en el capítulo 2 y el capítulo 3, que lo vamos a estudiar también. La condición de la iglesia en aquel entonces, que ayer dábamos una probadita del capítulo 2, versículo 1 al verso 7. La condición de aquella iglesia, que de hecho era una de las iglesias, ¿verdad?, que era ferviente, trabajadora. Pero vemos en tercer lugar las cosas que han de ser después de esta. Las que ve el apóstol, las que se le muestran al apóstol, las que están pasando en la actual Turquía, en Asia Menor, las cosas que están pasando en ese momento, pero también las que han de ser después de esta. Lo dice el versículo, hermanos, 4 hasta el verso 22. Entonces esto tiene que ver con los acontecimientos escatológicos futuros desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, que los vamos a estudiar aquí, hermanos, en este lugar. Así que en la hermenéutica y en la escatología, Dios otorga la estructura interpretativa clara de este libro. Apocalipsis conecta con la visión profética, con la realidad presente de la iglesia y el desarrollo futuro de la historia redentora de la humanidad. La Biblia interpreta a sí misma. Debemos entonces abordar la profecía bíblica utilizando los marcos e indicaciones que el Espíritu Santo ha establecido en estos mismos pasajes. Y termino en el versículo 20. Dice de la siguiente manera: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra
Y de las 7 candeleros de oro, mire cómo lo describe. Estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las estrellas, los 7 pastores. Los candeleros, las 7 iglesias. Qué hermoso, ¿verdad? Allí nos deja claro cuando dice también que ella misma se interpreta, la Biblia misma se interpreta. Y quiero exponerle este pasaje. Cristo mismo interpreta la simbología profética para no dejar espacio o especulaciones de desmedidas, porque hay muchas especulaciones desmedidas del libro de Apocalipsis y de muchos pasajes bíblicos que lo sacan fuera de contexto. Aquí claramente el misterio tiene que ver con la palabra griega misterión. En el Nuevo Testamento es una verdad previamente, es una velada que Dios ahora revela abiertamente. Luego ángeles, aquí también ángeles es la palabra angeleoi, que tiene que ver con mensajero. Mire qué interesante. Al ángel, angeloi, mensajero en griego. Entonces tiene que ver con alguien que profesa, que anuncia las palabras que han sido escritas en este libro. Entonces, hermanos, vemos entonces que aquí se le habla probablemente a los pastores, a los obispos, a las iglesias, a locales responsables de predicar la palabra de Dios. Nosotros somos responsables de predicar esta palabra. Y aunque haya muchas veces que ya no quiera predicarla, aunque haya muchas veces que ya me sienta, hermanos, que ya no puedo, y llegan muchas veces esos sentimientos que ya no quieres, yo daría todo lo que no tengo, porque para qué ver lo que tengo, por ser una persona normal como usted. Desde los 8 años hasta los 21 años me dediqué a trabajar en empresa privada, y de los 21 a los 22 emprendí mi propio negocio y era tan feliz. La última empresa donde trabajé es Casa Yar. Conocí a don Roberto Yar, el dueño de todos los Isuzus, de la D-Max y todo eso, y todos los planteles de Isuzu Yar. Vendí carros, autorrepuestos, y ese trabajo le puedo decir que fue uno de los más bellos que yo tuve. Entraba a las 8 de la mañana, salía a las 12, regresaba a las 1:30, salíamos a las 5 y retornaba el siguiente día. El sábado nos acaban a las 12 del mediodía, regresábamos hasta el lunes. Qué trabajo es. Y nos pagaban bien. Y Dios me llama al ministerio. Ahora me puedo ir de vacaciones, según yo, 2 meses, y allá me tienen una agenda para ir a predicar a todas las iglesias, a enseñar, a cantar. Ahora en el Señor no puedo evadir. No puedo evadir. Ahora debo enamorarme más de Él y trabajar en su obra con amor y pasión. Y el día que ya no lo haga con amor y pasión, dejaré de hacerlo. Porque no puedo estar predicando algo que no vivo. Tengo que vivir. El evangelio es vivencia. Amén. Y eso es el desafío, donde cuesta. Ese es el desafío. Porque predicarlo, yo sé que usted podría ser un buen expositor. Yo puedo ser un buen expositor. Pero si ya se va, venga hermana Azul, me quiero hablar con usted. ¿Cómo es el pastor en la casa? ¿Cómo se porta el pastor? ¿Cómo es como padre? ¿Cómo es como esposo? ¿Cómo es como marido incluso? Porque las mujeres tienen amigas, a veces hasta íntimas, donde se cuentan todo. Y habemos hombres también que tenemos amigos. ¿Cómo es el hermano Miguel en la casa? ¿Cómo es el hermano Miguel en su empresa? ¿Cómo es el hermano Miguel con los amigos? Vivencia. Amén, hermanos. Vivencia. Puedes haber mucho de teología, puedes haber mucho de escatología, puedes haber mucho de cristología, de angelología, pero si no sabemos vivir, hermano, allí lo resume todo. Así que los candeleros también son las 7 iglesias locales que deben dar luz allá en aquel antiguo mundo, por así decirlo, en la antigua Europa, en la antigua
Asia Menor, que ahora es actualmente Turquía. Ahora la iglesia ya no está en Turquía, está en todo el mundo, y nos habló a nosotros. Y aquí hay una conexión teológica sistemática entre la eclesiología y la hermenéutica, que tiene que ver con principios hermenéuticos de la perspicuidad de las escrituras. Las iglesias locales son unidades visibles de luz y los pastores son mensajeros responsables bajo la autoridad directa de Cristo. Eso es lo que el capítulo 1 del libro Apocalipsis nos ha mencionado, ¿verdad? De lo que el apóstol Juan ve. Ahora, ¿cómo lo aplico? Cada congregación y cada líder rinden cuenta directamente a Cristo, todos nosotros. Por eso es la importancia. Tal vez muchos líderes dicen: ay, pastor, ¿para qué se mete tanto en mi vida? ¿Por qué? Porque yo voy a dar cuenta. Yo soy un administrador de esta casa, de esta iglesia, del ministerio, y yo voy a dar cuenta a Dios por ello. Y por ende, yo debo de saber con quién trabajar. Porque muchos pueden ser infiltrados, lobos vestidos de ovejas, lobas vestidas de ovejas, ¿cierto? Y ese cuidado debo de tener ese cuidado, pues no me van a comer las ovejitas. Por eso usted va a ver que muchos líderes de alabanza se terminan llevando la esposa del otro. Mira, te voy a enseñar teclado y terminan enamorándole a la mujer al otro. Yo tengo ese cuidado y soy tan celoso en eso. Sí, y lo saben los muchachos de la alabanza. Les ando respirando en el cuello, pues así, por así decirlo. Les respiro en el cuello de tal manera que yo los puedo dejar solos, pero estoy ahí a la par con ellos, caminando con ellos, porque sé que son jóvenes. Y yo sé también, porque uno es hombre, yo sé cuando un hombre puede ver a otra mujer con ojos de deseo. Sí, y se los digo: hey, no mires así tal mujer, eso no es correcto. Tú eres líder, tú eres un hombre que ministra. No, eso no es correcto. Sí. ¿Por qué? Porque ministra en la obra de Dios. Porque cuido de los matrimonios, cuido de la familia, cuido de los jóvenes. Eso es porque yo debo dar cuentas a Dios en aquel día. Amén, hermanos. Y voy a dar cuenta por los hogares que se han edificado, no por los que se han destruido. Así que los pastores debemos ser fieles mensajeros que sostengamos la verdad, y la iglesia debe brillar con santidad y en su comunidad. Y puede usted hacer un síntesis teológico y sistemática del libro Apocalipsis y sentarse a hablar un poco de cristología, hablar de Cristo, que es lo hermoso. Cristo como Rey soberano, hermano, sumo sacerdote, juez, omnisciente, vencedor de la muerte y Señor del universo, según el versículo 5, el verso 12 y el verso 18. Puede hablar usted también de la teología propia, que esto tiene que ver con la naturaleza triuina de Dios el Padre, el que es, era y ha de venir, y el Señor Todopoderoso, que es Pantocrátor, que lo hablábamos también aquí en esa palabra griega, en los versículos 4 y el versículo 10. Mire, solo así, haciéndole un estudio al capítulo 1. Luego en la eclesiología, la iglesia como candelero de oro precioso, llamada al testimonio fiel, vigilada y sostenida amorosamente por Cristo. Los versos 12, los versos 13 y los versos 20. Cuando usted hace un estudio así de qué hermoso. Luego, hermanos, ve usted la escatología en este capítulo. La inminencia y certeza del retorno corporal y glorioso de Cristo. Todo ojo le verá. El juicio de los impíos. Versículo 1, versículo 3 y versículo 7. Le estoy dando un resumen porque el otro domingo empezamos con el capítulo 2. Luego la bibliología que vemos aquí, la revelación profética inspirada, suficiente y preservada por escrito para la obediencia de los santos. Versículo 1, versículo 13, versículo 11 y versículo 19. Usted ya tomó esas ciencias bíblicas y yo se las puedo dar a usted en materias, líderes que quieran crecer. Pastor, denos un poco de esta teología. ¿Qué es esta teología? La doctrina de la salvación. Pastor, yo quiero aprender de la ciencia de la escatología, que es una rama de la teología. Muy bien, vamos a aprender de los advenimientos, del futuro, del pasado y del presente. Entonces, crecemos. Ok, entonces voy a tomar un capítulo y voy a hacer estas aplicaciones. Voy a estudiar este pasaje. Voy a estudiar dónde está el pasaje que habla de escatología. Lo saca y lo extrae.
¿Dónde se habla de la sociología de la Biblia? Lo saca. ¿Cuál es la función de la iglesia en la sociedad? Hermano, un estudio precioso. Yo los acá y se los he dado a ustedes ahorita, ¿verdad? También se los puedo dar impresos si usted me lo solicita, ¿verdad? Porque alguien que no lo valora, hermano, que lo va a ir a votar, no tiene sentido. Cada hoja de papel es una hoja de un árbol, entonces también hay que cuidar eso. Si usted quiere un material, yo se lo doy impreso para que usted lo tenga y lo estudie y crezca en la palabra del Señor. Aquí nos quedamos por hoy. El próximo domingo, mensaje a las iglesias. Esto significa que vamos a estudiar cada iglesia, ¿verdad? Cada iglesia. Así que prepárese, no se lo pierda, ¿verdad? Ya concluimos el capítulo 1. De los 22 capítulos, tome un lápiz y hágale así. Qué bonito es eso. Pleca. Una pleca. Incline su rostro. Soberano Dios y Padre que estás en gloria, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gloria, te damos honra. Gracias por habernos permitido, Señor, estudiar la palabra de Dios. Esa palabra hermosa que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. En esta hermosa y preciosa mañana, gracias, Señor, por la vida, por la salud, por este inicio de semana. Creemos que será una semana de mucha bendición. Oro por todos mis amados hermanos aquí presentes, por sus esposas, sus hijos, sus finanzas, sus empresas, sus esfuerzos. Yo te pido que usted sea derramándote sobre cada uno de ellos y que la gloria de Dios sea sobre usted. Padre, como se le dijo en Ageo capítulo 1, verso 9, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ageo 2:9. Padre, asimismo oro, Señor, por la iglesia, por el futuro presente de la iglesia, que podamos trabajar enamorados de ti, con sacrificio, con muchas dificultades, pero usted nos dará la fuerza para poder servirte con amor y temblor. Gracias por los maestros que hoy vinieron con devoción a esta casa y impartieron sus clases, y esos niños, esos jóvenes, esos adultos, nos vamos edificados a la casa. También los que estuvieron conectados en las redes sociales, que la gracia de Dios sea sobre sus vidas y que Dios Todopoderoso les bendiga de manera muy especial. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, que Dios me les bendiga, les lleve con bien a sus hogares.